HyperX Cloud 2. Estos audífonos que tanto tiempo me estaban pidiendo ustedes en el canal, por fin los tenemos aquí. Y en esta ocasión, en vez de hacer un review y un unboxing, vamos a hacer una comparativa con nada más y nada menos que los iCloud 2 Wireless. Vamos a comparar estas dos versiones y vamos a saber cuál de las dos es mejor realmente para los juegos y los streaming. Todo eso y más aquí en TSK. Y bien, como es costumbre en el canal, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing, algún review o incluso alguna comparativa en específico, háganmela saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en las cuales nosotros nos encargaremos de estarles dando noticias y tendencias del mundo gamer, también encuestas y preguntas para que ustedes mismos nos ayuden a escoger el próximo review que traeremos al canal. Y bien, ahora se estarán preguntando, Kelvin, ¿por qué trajiste las dos versiones de estos audífonos? Pues bien, quise traer las dos versiones para que ustedes mismos escojan cuál de las dos es mejor en su setup y si vale la pena o no pagar más del doble de lo que cuesta una de la otra. Así que sin más preámbulo, empecemos con nuestro unboxing. Y bien, como siempre en el canal vamos a empezar detallando la parte externa de la caja, o en este caso la parte externa de las cajas. Y es que podemos empezar por la parte cableada de los Cloud y podemos encontrar que tenemos un conector o un adaptador, el cual se conecta por plug 3.5 milímetros y nos da la calidad de sonido 7.1 Surround. Mientras que por la parte wireless tenemos la conexión 7.1 Surround pero virtual. Ahora, podemos encontrar también qué compatibilidad tiene estos con los productos, y es que en la parte wireless, como al igual que en la parte cableada, tenemos compatibilidad con PC y PS4, pero aquí es donde va la diferencia. En la parte cableada tenemos compatibilidad con Xbox One y con teléfonos móviles, mientras que en la parte inalámbrica solamente tenemos compatibilidad con Nintendo Switch. Así que ahí ustedes ya pueden tener una preferencia de uno u otro. Vamos a ver por la parte de atrás y encontramos simplemente casi las mismas especificaciones en diferentes idiomas. Nos dan las especificaciones de la parte inalámbrica, como lo que es Wireless 2.4, un micrófono adicional, unas espumillas adicionales, las cuales son de esponja, entonces pues nos pueden dar un poco más de confort, pero la verdad yo me quedaría con las de cuero si quieres aislar el sonido perfectamente. Y por el lado de la parte cableada nos están mostrando de que tiene una conexión 3.5 milímetros y de una conexión USB. Así que pues bien, vamos a abrir estas dos cajas de inmediato, ya que no tenemos nada que ver de ellas, y vamos a comparar los productos ya por fuera. Y bien, ya teniendo nuestros audífonos desempaquetados, podemos notar las primeras diferencias entre uno y el otro. Y es que en la parte alámbrica estamos viendo que nos trae con dos almohadillas adicionales, las cuales son como de espuma y son como más confortables. Obviamente el aislamiento del sonido es menor acá, pero pues nos están dando esta opción para poderlas cambiar. Aparte también nos están dando una bolsa, la cual podemos utilizar para llevar y traer nuestros audífonos. Mientras que en la parte inalámbrica no tenemos nada de esos accesorios, pero sí tenemos la conexión inalámbrica del 7.1 virtual, mientras que en el otro lado la tenemos aquí a través del cable. Entonces podemos notar que la diferencia pues es bastante. Podemos notar una USB y otra cableada. Bien, hablemos de esto primero. Vamos a ver por la parte alámbrica que viene una conexión que viene con un clic en la parte de atrás para que tú te lo puedas enganchar en tu pantalón o camisa, como tú prefieras, y también tiene el aislamiento o subir el volumen dependiendo de cuál prefieres tú. Tanto el micrófono como los audífonos tiene subir o bajar volumen por independiente, y en el centro el botón para activar o desactivar la señal de Surround 7.1. Entonces, bien por ese lado, viene con un cable trenzado y un puerto USB. Por el lado de acá tenemos simplemente todo eso dentro de este tipo de memoria o adaptador de USB, el cual se conecta y ya se puede activar o desactivar virtualmente. Entonces, ustedes van comparando la señal y la calidad 7.1 en los dos es exactamente igual. ¿Cuál es la única diferencia que yo veo? Y es que puedes manipular el volumen por independiente tanto de audífonos como por micrófonos físicamente, mientras que en la parte de acá se puede hacer virtual. Ahora, hablando de la parte de los micrófonos, podemos notar que hay unas pequeñas diferencias también. Por ejemplo, por la parte alámbrica podemos encontrar que tiene un pequeño pop en la parte de la recepción, y eso está muy bien y se agradece. Lo único malo es que la recepción noto que tiene solamente una recepción direccional principal, mientras que en la parte inalámbrica primero tenemos
un pequeño cable, una pequeña extensión mucho más corta, y a su vez tiene una recepción por frente y por atrás, entonces está muy bien. Ahora me van a decir, pero Kelvin, ¿no tiene pop este? Sí, también lo tiene, pero como se puede notar en la parte de aquí adentro lo tiene opcional para que usted se lo coloque. Yo le aconsejaría que se lo coloquen si ustedes realmente no quieren escuchar ningún papo que se escuche como distorsionado, se los aconsejaría. Entonces, bien por esa parte. Ahora, vamos a ver la parte principal, que son los audífonos. Vamos a sacarlos de los paquetes y vamos a ver qué nos encontramos en las diferencias físicas de cada uno de ellos. Bien, ya teniendo nuestros audífonos fuera de los empaques, podemos empezar a detallar la parte de diseño y de materiales y acabados. Aunque se ven iguales, tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, la parte alámbrica viene obviamente con su cable, pero viene adherido a los audífonos, así que no se puede quitar y tienen que tener mucho cuidado con eso de que no lo vayan a romper. A pesar de que tiene un material de trenzado de tela y que se ve como resistente, tienen que tener cierto cuidado. Además, en la parte final termina con un plug de audífono para que ustedes puedan conectarlo directamente a su teléfono celular. Y si no, pues lo conecta con el adaptador 7.1 a la computadora para que tengan un mejor sonido. Y por la parte inalámbrica viene con una conexión USB-C para cargar tus audífonos. Recuerda que tiene aproximadamente unas 30 horas de uso. Por otro lado, materiales que se puedan ver aquí en las orejas, y es que una, que es la parte alámbrica, viene con un material como mate, que se ve muy bonito en diseño de por sí, pero a largo plazo esto tiende con el sudor de las manos a irse como cayendo, irse como pelando, podría decirse así, mientras que en la parte inalámbrica viene de un material plástico sólido. Entonces yo creería que por ese lado prefiero el plástico sólido. A pesar de que es más bonito el mate, de todas maneras con el tiempo se va a ver un poco más feo. Por otro lado, la diadema tiene un acolchonado totalmente resistente, los dos tienen el mismo acolchonado, tiene la misma marca en la parte de arriba de los dos y tiene la misma conexión con un cable que en mi parte particular me parece que está muy como sensible. ¿Por qué? Porque está muy delgado y muy fácil que se rompa, así que tienen que tener cuidado en cualquiera de las dos versiones. Ahora, botones de acceso en cada uno de ellos. Por la parte alámbrica, ninguno de los botones se encuentran en los audífonos como tal. Todos se van a encontrar en el auxiliar de 7.1 para aislar o subir o bajar su volumen independientemente de micrófono o audífono. Y por la parte inalámbrica, lógicamente como no tenemos nada de ello en el cable, lo podemos encontrar directamente en los audífonos. Por ejemplo, en la parte izquierda podemos encontrar un subir o bajar volumen muy suavemente, pero que viene con un pequeño clic clic, y eso en mi parte particular me gusta, me parece genial. Y por el otro lado tenemos dos botones, uno para colocar mute y otro para encenderlos, nada más. Sus niveladores de medida en los dos lados son exactamente iguales, tienen la misma capacidad y tiene el mismo diseño o el mismo estilo, así que pues por este lado no tienen ningún problema. Son sólidos de igual manera, los dos lo colocas y tienen un aislamiento de sonido en la parte de cuerina muy fuerte, así que está muy bien por ambos lados. Vamos a probar, exactamente los dos tienen la misma aislamiento de sonido. Y recuerden que a diferencia de uno del otro, la parte cableada viene con unas almohadillas adicionales que son de esponja, que son para que sea un poco más refrescante, pero que quitan el aislamiento de sonido, y simplemente ustedes tienen que quitarla y colocarla para que ustedes puedan ver la diferencia, pero en sí como tal se ve igual. Ahora vamos a una pequeña prueba de sonido de los micrófonos de cada uno para ver cuál es la diferencia. Bien, ahora para esta prueba de sonido vamos a colocar primero el sonido de este micrófono y luego de la parte wireless. Entonces vamos a utilizar primero esos audífonos que son los alámbricos. Vamos a colocarlos acá y vamos a encontrar que tenemos el conector 7.1 en el cable. Entonces vamos a empezar sacando el sonido de la cámara que tenemos principal al sonido del micrófono en este momento. Bien, ahora ya me están escuchando con el audio de este micrófono. Entonces no es de lo mejor, pero es bastante decente, se escucha muy bien. Es más, ustedes pueden aquí tener la disponibilidad de colocar, subir o bajar volumen del micrófono o de los audífonos y activar o desactivar la parte de 7.1 de SoundROM. Ahora, si colocamos aquí el mute, ustedes van a escuchar el audio de la cámara. Por ejemplo, este es el audio de la cámara y se escucha un poco diferente. Vamos a pasarlo nuevamente al micrófono.
y ya me están escuchando nuevamente por acá. Entonces ustedes pueden determinar qué tan bueno es el sonido. Ahora vamos a probarlo con los audífonos inalámbricos. Bien, ahora teniendo los audífonos inalámbricos puestos, podemos notar que este micrófono es un poco más pequeño. Entonces vamos a cambiar de sonido de la cámara al sonido de estos audífonos a ver qué diferencia hay. Bien, ahora me están escuchando con el audio de esos audífonos, que si pueden notar de pronto puede ser un poco más fuerte. Puedo notar aquí en las frecuencias de la computadora que se está viendo como una onda de sonido un poquito más fuerte, pero de por sí creería que es un poco más nítida. Ahora tengamos en cuenta que no tenemos el pop acá, simplemente lo estamos hablando directamente en él, pero de por sí como tal el sonido es muy bueno. Así que ya vamos a cambiar el audio original de nuestra cámara. Y vamos a encontrar que la diferencia de sonidos de cualquiera de los dos puede ser bastante amplia, así que ya es a preferencia de ustedes si ustedes quieren más automatizado o si lo quieren hacer más en ecualización interna del software. Y bien, ya después de hacer este test de sonido de los micrófonos, vamos ahora sí a ver las características y diferencia de cada uno de ellos, y estas son las siguientes. Comenzamos estas características por las partes del Cloud 2 y estamos hablando de que la respuesta de frecuencia es de 15.000 a 25.000 Hz, mientras que en la parte inalámbrica su respuesta de frecuencia es de 15.000 a 20.000 Hz. En los Cloud 2 tenemos un THD del menos 2%, mientras que en los inalámbricos tenemos un menos 1%. Con respecto al peso, tenemos en los Cloud 2 320 gramos, mientras que en la parte inalámbrica solamente tenemos 300 gramos. Ahora, un peso total de la parte alámbrica del Cloud 2 es de 350 gramos, incluyendo el micrófono y el cable, mientras que en la parte inalámbrica solamente tenemos que agregar el micrófono para hacer unos 309 gramos. Con respecto a la parte cableada, en la parte del Cloud 2 tenemos una extensión de 1 metro más 2 metros por el adaptador del 7.1 SoRoam, mientras que en la parte inalámbrica solamente tenemos un cable de 0.5 milímetros para cargar los audífonos. En el aspecto de micrófonos, por el lado de Cloud 2 tenemos un micrófono cardioide, mientras que en la parte inalámbrica tenemos un bidireccional con cancelación de ruido. En la respuesta de frecuencia del micrófono del Cloud 2 tenemos de 50 a 18.000 Hz, mientras que en la parte inalámbrica tenemos de 50 a 6.8 Hz. Como se pudieron dar cuenta de las características, los dos, aunque físicamente se ven iguales, sí tienen pequeñas diferencias internas, pero en la parte de audio, sobre todo en el sonido SoundRound 7.1, los dos son exactamente iguales y tienen una perspectiva increíble, sobre todo para juegos de estrategia y combate, ya que si tienes un enemigo puedes escuchar si viene de izquierda o derecha, arriba o abajo. Entonces la verdad es muy buena ayuda para tus juegos de estrategia. Y por el otro lado, la parte física se encuentra perfectamente casi igual. Ahora, la única gran diferencia lógicamente va a ser que sea alámbrico o inalámbrico, y una gran diferencia adicional es su precio. Y es que estamos hablando de la parte alámbrica por $69 según Estados Unidos en la actualidad, y en la parte inalámbrica $145. Ahora, en sus países según Mercado Libre y Amazon va a estar en este valor, y este producto inalámbrico va a estar en este valor. Así que realmente la diferencia es mucha, el doble prácticamente. Así que ustedes ya escogerán si les parece mejor inalámbrico o alámbrico. Y bien, con esto me despido, espero les haya gustado este video. Si es así, lógicamente no se lo olviden darme un like y suscribirse en el botito rojo aquí abajo si no lo han hecho. Y también les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en las cuales estaremos actualizando sobre todo el mundo gamer y sobre todo los reviews que planearemos próximamente al canal. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.